Para nadie es un secreto que lo que es Play Wallet y Wemi ha ido en constante evolución. Por ende, cada vez nos trae nuevas mejoras y nuevas funcionalidades. En este video te voy a mostrar cómo utilizar la nueva interfaz de Play Wallet para la compra y venta de NFT en lo que es Mir 4. Pero antes, un mensaje así es de el patrocinador de este video, que soy yo, XD. Te recuerdo que actualmente ya tenemos miembro del canal. Si te quieres unir al canal y seguir apoyando este contenido, puedes hacerlo. Y más que todo sería eso, ¿ok? Como ustedes saben, recientemente la actualización en Wemi's Play se integró lo que es el nuevo sistema de cartera actualizada en Play Wallet. Para ponerlo en contexto, se hizo una nueva integración a lo que es el sistema de Web3. Como le había compartido en el anuncio de la pestaña comunidad, era en el cual nos dieron este texto bastante largo, en el cual yo lo leí. Esto es una actualización para lo que es la integración de todos los juegos de Play Wallet en una sola página para hacerlo más dinámico y agregar un nuevo tipo de oferta. ¿Vale? Aquí no está, en verdad no le vale todo esto porque es muy largo, pero yo se lo estoy resumiendo y aquí no está explicando todas las pautas. Esto sería la nueva actualización a lo que es Play Wallet. ¿Cómo funciona la nueva página a lo que es Play Wallet? Ok, como le había dejado el nuevo enlace acá. Ok, la página de Play Wallet es esta que le estaré mostrando. Algo que quiero comentarles es que si por casualidad tienen este problema de mantenimiento, hay algunos países bloqueados, en mi caso es Venezuela, por ende les recomiendo que se descarguen lo que es navegador Opera FX. Como pueden observar, esta es la nueva página, lo que es el ecosistema Webis. Como pueden observar, aquí están todos los juegos. Obviamente, lo que nos interesa es Mir 4. Si nosotros queremos ir a lo que es la venta de nuestro NFT, tenemos que ir a lo que es NFT. Buscamos, en este caso, Mir 4. Y aquí tendremos lo que es la interfaz de venta que es Mir 4 actualmente. Algo que quiero comentar es que recientemente lo que es Mir 4 nos sacó un nuevo manual explicando algunas cosas interesantes. En este caso no voy a leer esto. Le voy a mostrar las terminologías. Tenemos dos terminologías. Tenemos las cadenas principal, que es una cadena de bloque que contiene la red de Mir 4, la creación, esto se llama de toque Hydra y ese tipo de cosas. Tenemos la cadena principal, que es la que se utiliza en el marketplace, y la mainnet en conversión de cadena. Tenemos la conversión de NFT, por ejemplo, de mainnet a Tornado. Se debe convertir y unir la mainnet de NFT a Tornado en el juego, y el sistema marketplace, que es el que le estoy mostrando acá. Aquí nos estamos explicando cómo funciona las comisiones. En este caso tenemos comisión de cuota, tenemos gratis, hay una que cobran gasolina. La gasolina es el Wemi que tenemos en nuestra wallet. Aquí nos está explicando todas las formas, en este caso de convertir nuestro NFT. Tenemos dos opciones. Obviamente estas conversiones se clasificarán de cadena mainnet a Tornado, y aquí nos está explicando todos los métodos que tenemos que hacer para hacer esto. Obviamente también nos explica los estatus, y lo que nos va a interesar es esto que está acá, lo que es la cadena dirigida. Tenemos la red principal, que se debe convertir todo esto de lo que es la mainnet de Play Wallet a lo que es la mainnet de Tornado. Tenemos algunas precauciones, como podemos observar. Tenemos que la función de oferta no está en Play Wallet. ¿Qué significa esto? Que ya no se puede registrar desde el teléfono, sino que hay que hacerlo desde la web. La transferencia de NFT está restringida entre cuentas. Algo que quiero comentarles es que antes que sacaran este anuncio, aparentemente se podía transferir PJ entre wallet. Esto fue parcheado luego, porque incluso aquí lo que nos dice es: para negociar NFT debe negociarse a través del marketplace con mainnet a través del marketplace beta Tornado. Los NFT no pueden registrarse a la venta a través de la aplicación Play Wallet. Lo mismo comenté. Y como le dije, esto lo agregaron reciente porque las precauciones mencionadas anteriormente se implementarán cuando se publique este anuncio. Lo que es la Play Wallet, o sea, el nuevo interfaz, salió aproximadamente un día antes, pero está dando muchos problemas. Por eso es que decidieron sacar este anuncio explicado todo. Vamos a explicar cómo funciona el proceso de venta. Primeramente nos vamos, en este caso yo voy a usar lo que es Opera. Nos vamos a lo que es, este link lo voy a dejar en la descripción. Este es el link, como podemos observar, aquí está la página. Y nos vamos a la opción de Connect Wallet. Obviamente tenemos que tener nuestra wallet en nuestro teléfono descargada. Le damos a Connect Wallet. Incluso aquí nos dice todos los pasos. Yo voy a darle aquí en Play Wallet. Y autorizamos lo que es el acceso de la Play Wallet en nuestro teléfono a
Ya está logueada nuestra cuenta Playwallet. En mi caso dice que tengo $1 en balance de Wemis. En efecto lo tengo. Acá está, también tengo Wemis, Wemis y otro tipo de balance. Un dato interesante es que usted puede entrar lo que es acá. Le dan acá a lo que es el personaje y como pueden ver se le ven todos los sardos. Puedes ver su NFT. Como pueden ver aquí está mi NFT. Esta es mi cuenta de TM Draken. Y acá usted tendría ya toda la interfaz, ¿vale? En este caso vamos a darle a mi NFT. Ok, este es mi personaje. Como pueden observar actualmente dice que está en juego. Esto significa que nos está diciendo el estatus. Y tenemos actualmente dos opciones. En mi caso actualmente tiene un problema para hacer el intercambio, pero según me han comentado, en algunos PJ cuando están en juego no está dejando, otros sí. Si su PJ ya está sellado, van a tener habilitadas estas opciones y vas a tener que hacer lo que es el exchange de lo que es la red a Tornado, como dice acá, para que pueda hacer lo que es la venta del NFT. Como pueden observar, aquí me dice que tengo que transformar esto a la red Mainnet. Yo en mi caso lo he intentado, pero actualmente hay un error. Y una vez que tengas esto transformado, vas a dar lo que es Sell NFT y van a existir tres opciones de venta. La primera opción de venta es la que nosotros conocemos que es tradicionalmente. Tú colocas lo que es el precio del NFT al que tú quieres. O también puedes ingresar por este link que te va a dejar acá. Lo voy a dejar en la descripción también, en el cual tú ingresas al NFT y colocas el precio, en este caso le das Share Regist y colocas el precio que tú quieres colocarlo. O sea, una interfaz pero muy parecida a la que nosotros conocemos anteriormente en lo que es Playwallet, pero en este caso sería en la PC. Obviamente tú pones, por ejemplo, yo voy a poner aquí 100.000 Wemis, por ejemplo. Obviamente nadie lo va a comprar eso, pero bueno. Ese sería un ejemplo y nos estaría cobrando la misma comisión y tenemos 7 días para la venta. La otra forma de venta de personaje, obviamente todo esto se hace acá, en estas dos interfaces. Ya yo lo he intentado, pero actualmente al menos, según me han comentado, lo que es personaje cuando no está sellado, está dando algunos problemas para lo que es el intercambio. Y la otra opción, como estaba comentando, tenemos lo que es la opción subasta. Esta opción consiste en, por ejemplo, tú dices que quieres vender tu PJ a un precio inicial de, en este caso, 600 Wemis. Y si alguien te ofrece un precio pero muy cercano, quizá tú lo aceptes. O alguien te puede ofertar mucho más y obviamente tú lo aceptes, pero bueno, yo diría que esto es su función para que la gente te oferte un estimado y tú veas si acepta o no dicha oferta. Tenemos una última manera o forma, la verdad que no he conseguido un ejemplo para mostrarle, y es la de la oferta modo inglesa. El tipo de venta es quién da más por el NFT. En este caso le voy a estar mostrando lo que es un ejemplo, a ver si lo consigo por acá. Esta cuenta fue un caso que yo puedo observar que se vendió por subasta. Y este tipo de subasta, como estaba comentando, es desde el precio inicial o sea, comienza desde 0 Wemi hasta que vayan ofreciendo más. Como pueden observar, esta cuenta se vendió en 70 Wemi, obviamente por subasta al estilo inglesa de quien da más. Incluso pueden ver 9 vivos, o sea, mucha gente estuvo ofertando a este NFT. Y a la final se vendió en lo que es 70 Wemi. La verdad que este método me parece algo, vamos a decir que agresivo, pero no me convence porque puede ser que nadie oferte y literalmente la cuenta se venda en pocos dólares. También puede ser interesante que nosotros estemos observando a ver si podemos conseguir lo que es un tipo de subasta bastante interesante. En este caso esta cuenta se vendió muy barata. El tipo estaba pidiendo inicialmente creo que era 130 Wemis y se terminó vendiendo a la manera de oferta inglesa, que fueron 70 Wemis. Y ellos serían los métodos actualmente para las ventas de NFT. Espero que haya quedado bien aclarado y yo espero que pronto se desbuje lo que es el intercambio. Al menos a mí actualmente no me deja hacer intercambio lo que es mi NFT. Bueno, pues a mí me da error, o sea, no sé si es un problema con mi conexión, algunos me dijeron que era conexión y eso, pero bueno. Eso más que todo sería el procedimiento de venta. Tenemos esta interfaz, como lo dije, es una interfaz de venta normales a la que conocemos. Bueno, espero que les haya gustado este video. Cualquier duda no deben comentar, algo en Twitch, link en la descripción y nos vemos pronto. Bye bye chicos. Suerte en su venta de los NFT.